Llaves mágicas. Se pueden decir muchas cosas de la magia. Claro está. Muchas y diversas. Todas, de seguro, serán influenciadas por la experiencia del que emita tales o cuales afirmaciones. Es lógico. La calidad de las vivencias determina la calidad de lo dicho. Escuchar hablar de la magia, a quienes no creen en ellas, es una pérdida de tiempo, energía, y de tus valiosos estados de conciencia. No hagas caso. Interrumpe todo ello. Márchate de allí. Pone a esas personas en la lista de las más indeseadas. Aprende. Todo se rige por la ley de los pares. Cuando se habla de magia, está también algo determinativo y crucial. Algo que hace que, aun estando frente a quien sí crea en todo ello, aún así, denota cierto distanciamiento. Y esto es, la conciencia de la persona. Sobre todo, su nivel. Por lo cual es necesario entender, a buenas y primeras, que la verdad es una sola, pero que existen distintos niveles de recepción, según sea el nivel de conciencia de cada cual. Esto hace que no sea conveniente lidiar con bajas conciencias, en lo que a magia se refiere, ya que los ánimos no están para soportar las embestidas de las bestialidades que dicen y hacen aquellos que, aun creyendo en la magia, se perfilan como seres básicos, atrasados y rústicos. En lo que a brujas se refiere, siempre han existido y existen quienes poseen un mayor grado de poder. De ahí que la jerarquía de las brujas se dividen en 5 definidos y claros niveles. Bruja aspirante. Bruja aprendiza. Bruja menor. Bruja mayor. Bruja soberana, o bruja madre. Saber usar, de buena forma, y acertadamente la magia, es una cosa. Dominar su poder, como algo intrínseco y propio, es otra, muy distinta.
Conocer por dónde ir, al transitar dentro de los reinos mágicos, en la búsqueda del camino, es una cosa. Lograr controlar sus maravillosos y diversos efectos, es otra, muy distinta. Lograr hallar la debida protección, a través de la magia, es algo. Sí. Pero poca cosa en realidad. Invocar a los elementos, pudiera ser un buen comienzo. Lograr su respuesta, es un prodigio. Sí. Claro. Desterrar energías dañinas, es un poder elevado que requiere una fuerza interna de proporciones. Esto último, marca, notoriamente la diferencia, entre una bruja promedio, de una bruja de poder. No existen tratados que hagan mención, con clara exactitud, sobre cuáles son los rasgos que hacen que, una bruja pertenezca a tal o cual jerarquía. Todo esto fue sacado de circulación ya hace mucho, más, aún se conservan las esencias de la naturaleza de la magia, las cuales sirven como patrón, para clasificar algunos de los más connotados rasgos de la personalidad, y prodigios de aquellos finos y sutiles conocimientos. De la bruja aspirante diré que, es una don nadie. Algo menos que menos. Algo que no se debiera considerar. Solo decir que, es movida por su interés, y por su sed de conocer, aún sin conocer, ni conociendo. Definirla es, una gran pérdida de tiempo. La bruja aprendiza, no será jamás una aprendiza, si no tiene por mentora, a una bruja mayor. Si aprende por sí sola. Por su cuenta. De forma autodidacta, jamás se le considerará como bruja aprendiza. Esto no funciona de otra forma. Sin la sombra que da, la figura de una bruja madre, no se está en condiciones de autodenominarse como bruja aprendiza. Por lo tanto, se es una bruja aprendiza, cuando se aprende a través de una bruja que sirva como guía, mentora y maestra. De esto diré. Una bruja aprendiza, debe ser enseñada, educada y formada por una bruja mujer, y no por un brujo hombre. La energía propia de la condición femenina, debe fluir de forma pura y directa, desde la fuente, hacia el recipiente. Una bruja aprendiza, debe comenzar su preparación, a partir de los 7 años de edad, más, debe ser consagrada al salir del vientre materno, y luego, al cumplir su 3er año de vida. Una bruja aprendiza, puede comenzar su preparación, a una edad distinta, menor o superior a los 7 años, pero ninguna bruja maestra debiera tomar para sí, como bruja aprendiza, a una, cuya edad, sea superior a 21 años. La ley de vínculo, ya sea por jerarquía, o por linaje, dice que, la mejor bruja aprendiza, es quien sea hija consanguínea de la propia bruja madre. O por un efecto de salto etérico temporal, corresponda a esa bruja, menor, mayor, o soberana, hacerse cargo de la preparación de una nieta consanguínea. Se es una bruja menor, cuando, independiente de la línea mágica que realice, y haga suya, se mueva tan solo, en el mundo terrenal, natural, y orgánico. Sin trascender hacia, y en el más allá. Cuando sus hechizos, conjuros, ritos y prácticas, las realiza con elementos propios de la Tierra Madre, y de los elementos custodios, guardianes y sanadores que habitan dentro del plano terrenal, aun y cuando estos habiten otros reinos, pero cuya labor sea la que se condiciona en función al mundo conocido. La bruja menor será bien considerada por sus otros pares, mas, su gran limitante será el que no vaya más allá del mundo de las formas. Es por ello que, al momento de ser reconocida, se dirá de ella, de forma liviana, que posee alma de bruja. Tan solo eso. La bruja mayor, en cambio, da muestras visibles y tangibles, de una gran capacidad. De un mayor conocimiento. Posee guardianes propios. Ya sea por merecimiento, o bien porque, los ha logrado atar a ella. Se sirve de la magia para fines determinados. Posee un acabado manejo de las formas mágicas, y las aplica con gran prodigiosidad. Y sobre todo, ha ingresado exitosamente al reino mágico, y logrado conocer sus intrincadas formas y energías, las cuales le sirven para diferentes y múltiples propósitos. Es una viajera constante, que conoce la verdadera dimensión de las cosas. Gran conocedora. Formidable adversaria. Embestida de poder.
La bruja mayor será reconocida por su extraordinaria personalidad, la cual se revela a través de los registros biopictoenergéticos que se graban, sobre todo en su piel. Por la energía de gran poder que emiten sus manos, y de aquella que emana desde sus ojos. Con una personalidad avasallante, magnética, intensa. Lo cual no dejará a nadie indiferente, llegando a provocar, en algunos casos, escalofríos. Ha de saberse que son todas almas muy, muy viejas, que han escogido, una y otra vez, el reino de la magia. Buscadoras constantes. Con un muy alto conocimiento, que parece aflorar de forma natural, y sin siquiera haberlo aprendido, aparentemente, por medio alguno. Son, realmente, seres que es imposible no notar, ni ignorar. Y jamás pasarán desapercibidas. La bruja soberana, o bruja madre, es una mezcla de muchas cosas. Un ser de gran evolución. A punto de transformación. Se pueden decir, y contar, tantas cosas de ella, de su forma de ser, de sus esencias, que se llenarían, libros y libros, para tratar cada una de sus cualidades, méritos y atributos. La bruja soberana es un lagar inagotable de elementos que daría para largo. Por lo que mencionaré, los que, a mi juicio, considero los más destacables. Posee un completo y total control sobre los elementos naturales. Puede hacer que llueva. Puede hacer que se desate una tormenta. Gobierna sobre los atributos de la naturaleza. Por ende, posee la capacidad de alterar el destino de los hombres, tanto grupal, como de forma individual. Se sirve de todo cuanto hay y existe. De mente brillante. De una energía que supera cualquier cosa que se conozca, ya que es capaz de tomar de la propia energía de otros, y del mundo en sí, para potenciar mucho más aún, su propia energía. La bruja soberana, pese a todo lo magnífico de su condición, no está exenta de conflictos internos. Los infranqueables golpes que vienen desde los reinos de la magia, pueden llegar a superar su capacidad, y su fuerza. Muchas veces, aunque suene increíble, quedan a merced de los embates de aquellas mismas energías que intenta gobernar. Pero no es difícil comprender por qué suele suceder todo esto. Aquellos que intenten mover los universos, tendrán difíciles tareas, y muy complejos contragolpes. Es porque, por una parte, los reinos de la magia están llenos de energías tremendamente colosales, que se resisten con ahínco, las cuales, muchas veces, es imposible dominar en su totalidad. Por otra parte, el destino infranqueable, es gobernado por seres de gran poder que, tienden a defender, con furia, las tormentas del ego humano, que suele interferir insistentemente en lograr hacer su voluntad, por sobre cualquier lógica conceptual y preconcebida. De ahí que, una bruja soberana, por lo general, se rinde, tarde o temprano, ante dichas fuerzas, convirtiéndose, con el transcurrir del tiempo, en una candidata, para traspasar hacia otras realidades, mucho más encumbradas, refinadas y poderosas. De esta forma, la bruja soberana, sin saberlo con certeza, y tal vez, sin intuirlo, está siendo preparada para alcanzar metas mucho más altas, de las cuales su mente haya antes concebido. Sobre la ciencia. La ciencia es como un niño jugando a ser mago. La ciencia da comprobación a los fenómenos físicos. A sus fenómenos, mas no a sus orígenes. La ciencia se ha adueñado de las respuestas y sus significados, pero sigue navegando en un mar oscuro y profundo. Se ha acercado someramente a la comprensión básica del origen de todo. Solo eso. La ciencia se burla de la magia. Pocos han reconocido que es en ella donde han hallado su inspiración. La ciencia no ha logrado llegar a todos. Se apoderaron de ella los poderosos, para someter a los más débiles. La ciencia fue mostrada a los elegidos para que fueran volcadas sus dádivas, hacia todo ser viviente, para su provecho y beneficio, mas todo ha sido dolor y muerte, desde que algunos de los misterios fueron descifrados. La ciencia no ha acercado a la humanidad hacia las encumbradas verdades, sino que la ha apartado más aún de la verdadera sabiduría.
La ciencia es cruel e indiferente, porque centra su poder y control sobre los falsos derechos de sus descubrimientos. La ciencia cree tener respuesta para todo, cuando en realidad solo ahonda más y más el océano de sus dudas. La ciencia dio origen a la tecnología, algo que se acercó un poco más a la humanidad, pero que adolece de la capacidad de dar atención a las verdaderas necesidades de la humanidad. Demostrar fenómenos no es verdadera ciencia. Es solo llevar la ventaja en el descubrimiento de los misterios de todo cuanto existe en los maravillosos reinos y universos.